Filipenses capítulo 3 y el Salmo 128. Hoy en el Día del Padre o de los Padres. Y ahí veremos cómo conecta todo esto. Bueno, ya comenzó el evento más esperado del mundo, el evento deportivo más esperado del mundo. Y ya vamos por la segunda semana y un poquito de la fase de grupos de ¿qué cosa? De la Copa Mundial de Fútbol. ¿A cuántos de ustedes les gusta el fútbol? El de verdad, el soccer, el de darle patada a la pelota. Muy bien. Ahora, hemos tenido ya la primera sorpresa. Ya hemos visto los primeros favoritos que han metido sus profesores. Hemos visto goles espectaculares. Y hemos visto también equipos que han resurgido de las mismas cenizas, como Paraguay. ¡Eso! Paraguay. Tremenda victoria de Paraguay porque jugó hasta con un jugador menos en este último partido, que salió victorioso, y aplicaron una nueva regla. Yo creo que esa regla la vamos a aplicar también a la vida de la iglesia. Es decir, si vas a hablar con otra persona, no te puedes tapar la boca. ¿Sabes que esa es una regla nueva del fútbol este año? Si va a hablar un jugador con un jugador contrario, no se puede tapar la boca, especialmente si hay algún argumento, alguna discusión o algo. Así que mire, y ya le tocó a un paraguayo, pero aún así representaron bien, porque ganaron. Claro que si no, ahora el torneo sigue avanzando, continúa avanzando, y al final de todo esto, de todo este mes y pico, al final de todo esto, un solo equipo, uno solo, va a poder levantar la copa del triunfo. Pero para llegar allá, y para levantar esa copa, va a tener que ganar unas cuantas batallas. Y hay algunas cosas en las que el campeón se va a distinguir: carácter, firmeza, estrategia, compromiso, trabajo de equipo, esfuerzo, valentía, arriesgarse, poder mantenerse empujando bajo presión. Todo esto es excelente. Pero hoy no quiero hablarles de lo que hace un campeón o de lo que se requiere para que alguien salga campeón y levante la copa. Hoy quiero hablarles un poquito de lo que hace un campeón en la casa, en el hogar. Porque hay un torneo más importante que cualquier mundial y se juega todos los días. No en una cancha con hierba verde. Se juega todos los días. En la vida se juega todos los días en el hogar. Y los espectadores no son los miles de fanáticos que visten tu camiseta. Los más atentos espectadores, aunque a veces parezca que no están prestando atención, son tus hijos, papá. Y hace unas semanas nosotros comenzamos un recorrido por Filipenses capítulo 3. Yo voy a conectar esta idea de Filipenses 3, especialmente el verso 3, con el Salmo 128. Y a simple vista, si usted lee estos textos por separado, se va a dar cuenta de que hablan de cosas distintas. Uno nos lleva a pensar en la eternidad. Filipenses 3, Pablo está hablando en el contexto que tiene que ver con la eternidad. El otro nos lleva a hablar de la vida aquí, ahora, en este mundo, de la familia, del trabajo, de nuestras decisiones diarias. Y cuando nosotros leemos cada uno de estos pasajes con cuidado, tenemos que hacer la exégesis correcta, como le diría cualquier profesor del seminario, y se lo digo en otros términos. Tenemos que respetar las diferencias. En otras palabras, no podemos tomar dos textos tan distantes el uno del otro y hacer que digan exactamente lo mismo, porque ambos textos fueron escritos en contextos diferentes y están hablando de realidades distintas. Pero cuando nosotros miramos desde atrás y miramos el panorama completo, el cuadro completo de estos textos, nos vamos a dar cuenta de que ambos textos responden a la misma pregunta. Y la pregunta es sencilla pero profunda: ¿en quién o en qué he puesto mi confianza? ¿En quién o en qué voy a confiar? Y en los primeros mensajes
les conté de una conversación que tuve en la sala de espera del hospital en Ormond Beach con Sebastián Vázquez, el hijo de Raúl y de Mirta, mientras esperábamos. Pastor Raúl estaba siendo operado, una operación de corazón abierto. Y una frase que él dijo, y parte de lo que él dijo que recuerdo, me dijo: pastor, en esta etapa de mi vida ya no quiero ocuparme por ocuparme, ahora lo que uso, ahora lo que quiero, ahora mi enfoque está en ser fructífero. Y les decía en las últimas semanas, fructífero, esa es la clave. Para mí ha sido algo que me ha mantenido en check conmigo mismo. Miro mi vida y cuando me detengo a pensar y analizar mi día, mi semana, mi vida, estoy preguntándome cuán productivo fui, cuán fructífero fui. Y vimos cómo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 abre su resumen, abre su currículo vital. Y dice: yo aquí se los presento, soy circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, específicamente de la tribu de Benjamín, yo soy fariseo, en cuanto a la ley soy irreprensible. Pero luego lo vemos que su propio resumen, su historial, él mismo lo desaprueba. Porque en el verso 7, que hemos citado ya varias veces, dice: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y lo tengo por basura, ya les dije lo que significaba esta palabra, para ganar a Cristo. Estuvimos viendo los distintivos de esta vida fructífera, de la vida que verdaderamente cuenta. Y estoy seguro que como padres acá, especialmente hoy como papás, nosotros queremos que nuestra vida cuente. Y si no va a contar para mucha gente, que cuente en nuestro hogar, que cuente para nuestros hijos. Y decíamos que el primer distintivo, y se lo voy a resumir, en primer lugar, el primer distintivo de una vida que cuenta, de la vida fructífera. De hecho, le voy a llamar hoy del papá campeón. Al final se van a rifar, creo que son unos 8 t-shirts, playeras, camisetas, que dicen así: papá campeón. Se la van a rifar a algunos varones aquí, así que espero que puedan ganarse la 8 de ustedes. Pero el primer distintivo de un papá campeón es que Cristo es lo más grande de su vida. Cristo es lo primero. Cristo es el ser supremo. Luego estuvimos viendo el mensaje número 2, el segundo distintivo: una persona es un hombre de Dios, una mujer de Dios que adora y sirve al Señor en espíritu, no en la carne, no conforme a estrategias del mundo, pero sí que su servicio a Dios y su adoración a Dios es un acto profundamente y centralmente, esencialmente espiritual. Y por eso reconocíamos en este segundo mensaje que para ello entonces necesitamos más que presencia, para ello necesitamos entrega. Esta semana, o hace una semana más o menos, la hermana Katy nos mandó una encuesta a todos los que sirvieron en Vacation Bible School. Unos cuantos las han hecho, pero necesitamos que otros más la puedan hacer también. Complete la encuesta si no la ha completado todavía. Pero una de las respuestas a una de las preguntas me llamó la atención, porque este hermano escribió: ¿qué sugieres para mejorar la experiencia de los voluntarios el próximo año? Si la pregunta de la encuesta era: ¿qué sugieres para mejorar la experiencia de los voluntarios el próximo año? Y él respondió que nos den una semana en Hawái después de con todos los gastos pagos. No. ¿Sabe lo que respondió? Respondió 3 cosas. Enfatizó: capacitación, comunicación y entrega. Ahora, yo me preguntaba: ¿y cómo pudo este hermano dar esta respuesta, llegar a la conclusión de que se necesita, quizás podemos dar un pasito más arriba en lo que tiene que ver con entrega? Y pienso que es sencillo porque hablé de esto hace una semana atrás. Porque no es difícil saber cuando no hay entrega. Cuando papá no está entregado al hogar, a la familia, no es difícil saber. Cuando los hijos no están entregados, no es difícil saberlo. Cuando un líder espiritual no está entregado, no es difícil saberlo. Hay patrones, hay actitudes, hay comportamientos que revelan que no hay
la entrega por lo menos que se espera. Por lo tanto, decíamos, necesitamos que lo que hacemos por fuera, entrega, sea movido por la realidad de lo que llevamos por dentro. Y hoy vamos a concluir esta porción, lo que hemos venido el programa, y lo vamos a aterrizar directamente en el Día de los Padres. Porque lo que Pablo está a punto de decirnos y el cuadro del Salmo 128 son también la definición de lo que hace a un hombre un vencedor, a un papá campeón, la definición de lo que es una vida que cuenta. Recuerden esto. Primero, Cristo es lo más grande, es lo supremo. Segundo, su servicio y su adoración es en espíritu. Tercero, se gloria en Cristo. Miren lo que dice el verso 3 de Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, que hablamos de esto la semana pasada, es decir, somos el verdadero pueblo de Dios, es este. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? Los que en espíritu servimos a Dios. Y luego dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Vamos a hacer un alto ahí, porque esto es algo que Pablo siempre tuvo presente. Por ejemplo, en Gálatas 4:14, él dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, vamos a aclarar esta palabra gloriarse, porque en realidad esta palabra lo que quiere decir es, gloriarse quiere decir jactarse, quiere decir enorgullecerse, pero quiere decir algo todavía más, quiere decir regocijarte en algo. Yo sé que cuando nosotros hablamos, usamos el término, empleamos el término jactancia. Jactancia como que nos suena a nosotros como algo negativo. En el contexto de lo que Pablo está diciendo, no lo está presentando como algo negativo, sino algo en lo cual nos regocijamos, nos llenamos de gozo, algo que de una manera positiva, de una manera sana, nosotros estamos enorgullecidos de ello, nos jactamos, dice. Y la verdad es que todos nosotros, todo ser humano, se gloria en algo o se gloria en algo. En estos días de Copa Mundial, no de Copa, esa es la otra, de Copa Mundial, los aficionados somos más patriotas que nuestros padres fundadores. Vestimos los colores, nos ponemos las camisetas, llevamos la bandera, nos pintamos la cara, cantamos el himno y me sorprendí que algunos ni se saben el himno de su patria, pero son. Así que todos nos gloriamos en algo. La pregunta no es si te glorías, si te enorgulleces, si te jactas. La pregunta es ¿en qué te estás gloriando? ¿En qué te estás regocijando? Cuando nosotros vemos Filipenses 3, los judaizantes, aquella gente que estaba tratando de añadirle a la gracia un poco de la ley para que puedas alcanzar salvación, esos judaizantes, ellos se gloriaban en su linaje, ellos se jactaban de su observancia, ellos se enorgullecían porque eran la circuncisión. Ellos se llenaban de orgullo en todo lo que podían señalar y decir, mira lo que yo tengo, mira lo que yo hago, mira quién soy yo. Y Pablo dice, yo también tuve todo eso. Yo tuve un linaje impecable, una observancia de la ley irreprensible, un celo como ninguno ha tenido. Sin embargo, todo eso, dice Pablo, yo lo consideré como basura, porque el único digno de ser mi gloria es el Señor Jesucristo. Ahora esto es interesante porque de la misma manera que la entrega total se nota, la gloria o el gloriarse en Cristo es algo también visible, no es algo invisible, no es algo oculto. De la misma manera que se nota cuál es nuestro equipo favorito, quién es nuestro jugador favorito, nuestro gloriarnos en Cristo es algo que también se nota. Se nota en cómo hablamos, se nota en cómo nosotros servimos, se nota en para quién usamos en nuestras plataformas.
Se nota en nuestra influencia, se nota en nuestras conversaciones, se nota en nuestra voz. Por eso si alguien dice ser cristiano, pero Cristo no es visible en su vida, si Cristo no ocupa el centro de su conversación, de su ministerio, de su vida pública, la pregunta es si realmente esta persona ha entendido lo que significa ser cristiano. Esa es la pregunta. Porque la vida fructífera, la vida que cuenta, la vida del papá campeón, él es una vida que exalta a Cristo, que levanta a Cristo, que hace grande a Cristo, que apunta hacia Cristo. La marca de la vida fructífera, y de hecho de una iglesia fructífera, de un papá vencedor, es esta: nos gloriamos en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace que una vida cuente. Papá, no necesariamente lo que acumulaste, no lo que lograste, no la imagen que construiste, no el número de seguidores que tienes en las redes, sino en quién pusiste tu gloria, en quién te glorifiques. Porque la vida cristiana es una vida que exalta a Cristo. Y quizás aquí de manera práctica sería bueno que nos hiciéramos algunas preguntas. No me la conteste, pero piense. Estoy gloriándome en Cristo en mis conversaciones. Me estoy gloriando en Cristo ante mis amigos, ante mis vecinos, ante mis compañeros de trabajo. Me estoy gloriando en Cristo, en mi servicio a Él, en mi ministerio público. Estoy usando todas las oportunidades que Dios pone delante de mí para poner a Jesucristo en alto como el único y más grande ser supremo en mi vida. Es decir, que las iglesias pueden ser conocidas por todo tipo de cosas. Pero mi oración por esta iglesia, por 15 años, ha sido que nosotros seamos conocidos por exaltar a Cristo, por gloriarnos en Cristo. Voy a añadir algo más y hacerlo de verdad. Por eso, repito una vez más algo que ya he dicho en los mensajes anteriores. Dios quiere levantar hombres y mujeres en su reino, en esta iglesia, en nuestra sociedad, en nuestros hogares, cuyas vidas cuenten para su gloria. Nos gloriamos en Cristo. Así que la vida que verdaderamente cuenta, la vida del papá campeón, en primer lugar, en los mensajes anteriores, Cristo es lo supremo, adora y sirve a Dios en espíritu, se gloría en Cristo. Y ahora aquí lo voy a conectar un poco más, en un ratito lo voy a ver con el Salmo 128. La vida cristiana fructífera no confía en la carne o en honor a este día. El papá vencedor no confía en la carne. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, el distintivo anterior, gloriarnos en Cristo, y este que están estrechamente conectados. De la misma manera que todos nos gloriamos en algo, todos tenemos nuestra confianza puesta en algo. La pregunta no es si confías en algo, la pregunta es en qué o en quién estás confiando. Los judaizantes, les decía, confiaban en sus credenciales religiosas, en su linaje, en sus rituales, en la observancia de la ley. Y Pablo dice, si quieren hablar de credenciales, pues hablemos, porque yo tengo muy buenas. Yo las tenía todas. De hecho, puedo hablarles con autoridad y puedo decirle con toda autoridad que ninguna de esas cosas garantiza nada delante de Dios. Y esto es bien sencillo. Todos tenemos nuestra confianza en algo, pero la confianza del Hijo de Dios
está en el Señor Jesucristo. No en nuestro propio esfuerzo, no en nuestra propia capacidad, no en nuestra inteligencia, en nuestras habilidades, mucho menos en lo bueno que nos consideramos ser. Por eso el cristiano se gloría, por eso el cristiano se regocija en Cristo. Ahora, nosotros sabemos que el corazón humano es propenso a confiar en otras cosas, muchas veces en cualquier otra cosa, en lugar de confiar en Cristo. Pablo aquí en Filipenses, especialmente en el capítulo 3, confronta a aquellos, le dice perros, los falsos maestros, los judaizantes. Y cuando está haciendo esto, nos está diciendo las cosas. En esta confrontación, en lo que revela las cosas en las que nosotros nunca deberíamos poner nuestra confianza. Dice, no debes poner tu confianza en rituales. Habla de la circuncisión. Pablo dice, yo fui circuncidado al 8º día, de la manera más estricta, más correcta, más impecablemente posible. Yo cumplí con el ritual desde el primer momento de mi vida, como está establecido en la ley. No confíes en rituales. Hay personas que ponen su confianza en haber sido, por ejemplo, bautizados de bebé. No, yo fui cuando era bebé, fui bautizado. ¿Y te acuerdas de lo que pasó? No me acuerdo, pero yo sé. En haber pasado al frente en una campaña, en haber repetido una oración en algún momento de su vida, en estar en el libro de membresía, el registro de membresía de una iglesia. Y Pablo le dice, no necesariamente son malas estas cosas, algunas son un poquito fuera de la Biblia, ¿no? Pero eso no es suficiente. Porque la salvación no es pasar un ritual, no es cumplir con rituales. La Biblia enseña que la salvación es nacer de nuevo, que es venir a ser una nueva criatura poniendo nuestra fe y confianza total en Jesucristo, en su persona y en su obra, creyendo que Él murió por nosotros. Así que les dice, no confíen en rituales. Yo sé que los latinos somos muy dados a confiar en rituales, ¿no? De hecho, muchas veces cuando la iglesia tiene un servicio, puedo decirlo de una manera sencilla, simple, sin mucha complicación, como que nos sentimos que hace falta algún rito, hace falta hacer algo acá, porque esto no me parece religioso. Pablo dice, no confíen en rituales, no pongas tu fe en eso. No pongas ni siquiera tu confianza, dice el apóstol Pablo, en tu nacionalidad. Pablo dice, soy del linaje de Israel, yo soy descendiente de Abraham, eso es lo que está diciendo. Yo no soy alguien que me convertí, que me hice judío después de grande. Yo soy del paquete original. Pablo dice, ahora, en estos tiempos en que vivimos, especialmente en estos tiempos, vemos personas muy apasionadas con su identidad nacional, muy apasionadas con su herencia cultural, con su ciudadanía. Y les digo la verdad, no hay nada malo en ser un buen ciudadano. De hecho, la Biblia nos enseña a ser buenos ciudadanos. Pero voy a decir algo, tu pasaporte no te va a abrir las puertas del cielo. Donde tengas tu residencia permanente, no te va a abrir las puertas del cielo. Porque cuando estés delante de Dios, Dios no te va a decir, a ver, dime primero de qué país tú eres. Tu nacionalidad no va a contar. Lo único que va a contar es si estás cubierto por la justicia de Cristo. Eso es lo que va a contar. Pablo dice, no confíes en tu nacionalidad, en tu herencia cultural, no confíes en tu rango, en tu posición. Pablo dice que era de la tribu de Benjamín, la más pequeña de las 12 tribus de Israel, casi exterminada en algún momento de la historia. Pero de esa tribu pequeña, insignificante, salió el primer rey de Israel. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba Pablo antes de convertirse? ¿Cómo se llamaba? Saulo. Ese era su nombre. Muchos eruditos dicen que el nombre de Saulo no era
pura coincidencia que probablemente llevaba ese nombre en honor al rey Saúl, el benjamita más famoso de toda la historia de Israel. Pero ese rango, esa distinción, ese apellido ilustre, renombrado, no le daba la salvación a Pablo. Ni siquiera el prestigio de descender del primer rey de Israel le servía de nada delante de Dios. Cuando el reino se dividió en el norte y el sur, la Biblia, la historia nos enseña que Judá y Benjamín permanecieron fieles a la dinastía davídica. Permanecieron fieles a él. Pero Pablo dice que por muy grande que eso pudiera ser para un judío, dice, carece de valor, no tiene ningún valor, eso no puede darle la salvación a nadie. Y hoy muchas personas confían en su posición, muchas personas confían en su estatus social, muchos en su posición de autoridad, de influencia, y Pablo dice, todo eso puede impresionar a los hombres, pero delante de Dios eso no puede. Eso no impresiona a Dios. Eso no te da salvación. Porque tu estatus no es el camino. Necesitas confiar en el Señor Jesucristo. Y Pablo argumenta mucho más y dice, necesitas considerar todo lo demás como basura. Pablo dice, no confíes en eso. Que tu confianza no esté en esas cosas. No confíes en tradiciones. Ahora voy a decir algo sobre las tradiciones, porque a veces se le mete duro a las tradiciones. No todas las tradiciones son malas. De hecho, si usted ve su familia, es posible que en su familia ustedes tengan ciertas tradiciones. Por ejemplo, para nosotros aquí en la iglesia es tradicional que por lo menos un miércoles al mes Margot cocine. Y no es una mala tradición. No todas las tradiciones son malas. Hay tradiciones sanas, hay tradiciones neutrales. A veces en tiempo de Navidad se le da duro a las Navidades, ¿no? Otro día hablamos. Las tradiciones pueden estar bien. El problema es que nosotros ponemos nuestra confianza en las tradiciones. Porque me ha pasado muchas veces, Margot, que por poner mi confianza en su tradición no he comido en casa y usted no ha venido a servir. Y Pablo dice, yo soy hebreo de hebreos. Nunca abandonó su cultura. Él era fiel a su herencia, a sus tradiciones, a lo que la familia le había transmitido. Y yo voy a decir, hay mucha gente, especialmente en el pueblo hispano, hay mucha gente que no obedece a Cristo, porque su familia es de tal o más cual tradición o de tal o más cual religión. Mucha gente que cuando le hablas del evangelio, de la necesidad personal, de una fe en Cristo, lo primero que te responden es, yo soy de esta religión porque mi familia es de esta religión. ¿Y sabes qué? Pablo nos recuerda a nosotros, las tradiciones no salvan. La fe de tus abuelos no salva. Esa fe no salva. Cada persona, y estoy hablando de tradición incluso, no necesariamente con algunas otras religiones o denominaciones, estoy hablando de cristianos también. En mi familia hemos sido evangélicos toda mi vida, mi mamá fue evangélica, mi mamá oraba por mí todo el tiempo, ¿sí? Pero si tú no confías en Cristo, no cuenta. Tienes que poner tu fe y confianza en Cristo. Pablo dice, no confíes en otras cosas, ni en rituales, ni en tu nacionalidad, ni en las tradiciones, ni en tu rango, posición. Y podemos mejorar muchas cosas más, ni en tu capacidad, ni en tu inteligencia, ni en tu cuenta de banco. No confíes en tu religión, ni en lo celoso que tú eres en tu religión, ni lo sincero que tú eres. Hay gente que dice, que usted ha escuchado este dicho, no importa lo que creas, lo importante es que seas sincero. Hermano, ese es el veneno más grande que usted le puede ofrecer. Sí importa lo que crees, sí importa en quién estás confiando, sí, con sinceridad, pero sí importa. Y por último dice, no confíes, y aquí es donde el ser humano sí, la verdad que es lo más común, no confíes en tu propia justicia. Pablo dice que su récord era intachable como religioso.
¿Qué era ahí? Sujeto impecable. Pero Pablo aprendió algo que cambió todo en su vida. Pablo se dio cuenta, Pablo supo que la justicia que Dios quiere, el hombre no la produce. No podemos producir. La justicia, lo que nos hace justo delante de Dios, es algo que se recibe, y es más que algo que se recibe, es alguien a quien se recibe, es a Cristo y es su justicia. Bendito sea su nombre. Esa justicia que ha sido imputada a nuestra cuenta. ¿Sabe por qué? Por la fe, cuando hemos creído y cuando hemos confiado en el Señor. Y aquí quiero ya cerrar trayendo algo relevante al contexto de este libro. Le dije que iba a hablar un poquito del Salmo 28, Filipenses 3 y el Salmo 128 no es tan importante hablando necesariamente de lo mismo. Pablo en Filipenses 3 está hablando de la salvación, de cómo una persona puede pararse delante de Dios, cómo puede ser justificada delante de Dios. El Salmo 128 no está necesariamente hablando de eso, está hablando de la vida. El Salmo 128 está hablando del hogar. El Salmo 28 está hablando de las dimensiones de la bendición de Dios sobre el hombre que teme. Lo que hace verdaderamente a un papá campeón. No en el terreno de cancha con hierba y ¿cómo se llama eso? Porterías. Sino en el terreno de la vida, en el terreno diario, en la cancha del hogar, allí. Y son dos temas distintos. No los voy a forzar a decir lo mismo, pero los dos les decía, responden a la misma pregunta de fondo. Ya sea en lo que tiene que ver con mi destino eterno o con lo que tiene que ver con jugar en la cancha de la vida. ¿En quién o en qué estoy confiando? ¿En qué o en quién estoy poniendo mi confianza? Si usted se da cuenta, Salmo 128, y en un ratito lo vamos a leer, conecta con estas cosas que Pablo descarga, con lo que tiene que ver con aquello en lo cual no debemos poner nuestra confianza, en los rituales, en el linaje, en la nacionalidad, en la tradición, en ninguna de estas cosas, mucho menos en la justicia propia. Y si usted se da cuenta de esas cosas, esas son exactamente el tipo de cosas, por decirlo de alguna manera, con las que el mundo identifica a sus campeones. En la Copa Mundial, el campeón se mide por trofeos, por récords. Se mide por el escudo que lleva en el pecho, por cuántos goles mete, por cuántas copas, cuántos reconocimientos. De hecho, el mundo tiene su propia lista de credenciales para medir si un hombre es un padre, es un campeón, es un vencedor o no lo es. ¿Cuánto provee? ¿Qué tan exitosa es su carrera? ¿Qué reputación tiene en la comunidad? ¿Cuáles son sus logros que ha alcanzado en la vida? Y todas esas cosas, igual que el linaje de Pablo, muchas de esas cosas, no todas, pero muchas de ellas, no son necesariamente malas. Pero ninguna de ellas por sí sola hace a un hombre vencedor, hace un papacampeón o una vida que cuenta. Salmo 128, aquí está. Bienaventurado, es más, voy a invitar a todos a que abran su Biblia, especialmente a los varones. Abra su Biblia en el Salmo 128, junto conmigo acá. En el 128 de los Salmos. Y aquí casi concluimos ya. Aquí está la respuesta. ¿En quién voy a confiar? ¿Lo tiene? ¿Quiere leerlo conmigo? Si tiene la Reina Valera, en cualquier versión, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Esto es algo interesante
Salmo 128, de hecho creo que algunas Biblias, quizás la Reina Valera le llama salmo gradual. De hecho, así están las escrituras, un salmo gradual. Era uno del grupo de conjunto de salmos que se cantaban generalmente cuando el pueblo israelita iba en peregrinación a Jerusalén para celebrar las grandes fiestas judías. Con el tiempo, ese salmo llegó a formar parte del ritual o de las ceremonias de bodas en el pueblo judío, y de hecho hasta nuestros tiempos se sigue usando, e incluso hay muchas denominaciones de iglesias que usan este salmo en las ceremonias religiosas de boda, de casamiento, precisamente para hablarle directamente, particularmente al hombre. Y este hombre que describe aquí el Salmo 128 es un vencedor. Su bienaventuranza, su gozo, su felicidad, su dicha es testimonio de que es un vencedor. De hecho, en el comentario al libro de los Salmos, el doctor Samuel Pagán dice que la palabra hebrea traducida en las versiones castellanas como bienaventurado describe a la persona feliz, dichosa y alegre. Este hombre, esta felicidad, este gozo, del regocijo de este hombre, esta bienaventuranza, es testimonio de que es un vencedor. Ahora bien, y aquí está la conexión con lo que vimos previamente en Filipenses 3. Su confianza, aquí está la respuesta. Una tiene que ver con la eternidad, la otra tiene que ver con cómo vivo en la cancha de la vida. Su confianza no está en sus méritos, no está en su resumen, no está en su currículo. Pablo ya enseñó que ningún currículo, por impresionante que sea, garantiza nada delante de Dios. Y el Salmo nos enseña exactamente lo mismo, pero ahora aplicado a la vida, en este lado de la eternidad. El padre, el papá campeón, no lo es por lo que acumula en la vida. Lo es vencedor. Lo dice el primer versículo, porque teme a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y todo parte de ese punto, porque el principio de la sabiduría, la Biblia dice, ¿qué es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. El hombre triunfador, el papá que mete goles, no es el que tiene más logros que mostrar, es el que ha reconocido su necesidad de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, la bienaventuranza, bienaventurado dice que es el que tiene hambre, el que tiene sed de justicia. Es el que ha reconocido que necesita a Dios. Y luego el Salmo añade algo importante, papá. No dice solamente que teme a Jehová, dice que anda en sus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. No es solamente temer a Dios, no es decir un día fui salvo, un día fui bautizado. Es un hombre que anda en sus caminos. Es un hombre que en la cancha de la vida, que en la cancha del hogar, los hijos dicen, ahí va papá, ahí va goleando. Él anda en sus caminos. Alabado sea el nombre del Señor. Lleva la vida de la manera que Dios indica, por el camino que Dios indica en la palabra que Dios nos regala. Ahora, ¿qué es los problemas posibles? En primer lugar, es el hombre que no teme a Dios. Problema. Pero un problema que a veces considero puede ser mucho más complejo. Es creer, pero no andar en sus caminos. Es decir, yo creo, pero mi vida refleja otra cosa. Es como con Pablo y sus muchas credenciales. Un hombre puede tener apariencia de fe, puede estar en la iglesia, puede tener el título de padre cristiano, de esposo cristiano, pero aún así no estar caminando en el camino de Dios. Y quiere que te diga algo. Los aficionados sentados en la cancha de la casa se dan cuenta y lo saben. Y por eso cuando meten un gol, nadie celebra. Es victorioso porque sabe que el fruto de sus manos, de su labor, está directamente vinculado a su confianza en Dios, a su temor a Jehová. Es un hombre laborioso, no es un hombre irresponsable, pero su confianza no está puesta en el trabajo. Su identidad no está en lo que él produce, ni en lo que él provee. Recuerde la lista de Pablo.
Su confianza está en Dios. Él no confía en la carne. Y otra evidencia de que el varón que teme a Jehová es papá campeón. Las hermanas me van a amar después de esto. ¿Cuántos tienen a su esposa al lado? Tírale la mano por arriba, así. Y ahora canta esta canción. Abrázame muy fuerte, amor. ¡Vamos, vamos! ¡Aprovecha! A ver, repita conmigo. Cuando estoy contigo es cuando yo quiero. Que vale la pena todo. Vamos, hombre, por favor, que hoy es el día. Cante conmigo esta canción ahora. Cántela. No sé si eso soy bravo. No sé si es una realidad. Dale, dale. Pero cuando estoy contigo es que... Si usted canta esa canción ahora, esta noche usted va a cantar, esta noche lo vamos a gozar. Varón, hombre, esposo, papá. La evidencia de que eres campeón es el trofeo que estás abrazando ahora. Él es un regalo para tu vida. Vamos, varón. Vamos, hermana, dígame algo. Denle un aplauso al Señor. Métale un zapatazo a alguien. Es la evidencia. Esa mujer que está a tu lado. Dice Salmo 128, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Ahora, yo sé lo que el varón está pensando, porque cuando hablamos de la mujer y de la Biblia, lo primero que nos viene a la mente es Proverbios 21:9. Especialmente cuando estamos enojados. Mejor es vivir en el rincón de un tejado que una mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Sabe cuál es la diferencia entre una mujer rencillosa y una mujer fructífera? Es el amoroso cuidado de su esposo. Eso es lo que hace la diferencia. Eso. Que diga Santa Isabel muy fuerte, amor. Cuidado, amor. Vosotros, maridos, dice Pedro, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe por qué a muchos hombres Dios no les responde? Lee primera de Pedro 3:7 o te dice que no. Yo muchas veces he escuchado gente decir, mi papá no fue un buen esposo, pero fue un buen papá. Yo digo, eso es basura. Eso es basura, eso no es verdad, eso es mentira. Eso es una blasfemia disfrazada de elogio. Cualquier hijo puede decir, ¿cómo es posible que sea un buen padre si no cuidó a mi mamá y no la trató amorosamente? Ahora, el problema es que se puede tener la apariencia de buen padre público, pero entre las cuatro paredes de la casa ser un hombre ausente, ser un hombre frío, ser un hombre duro con la mujer que Dios te dio. Y Dios ve lo que hay detrás de los movimientos públicos. La mujer es fructífera cuando el hombre teme a Jehová. Así es fructífera. Porque el hombre que teme a Jehová va a ser diligente en amarla, en cuidarla, en nutrirla. Y se lo pongo de esta manera. No recuerdo quién fue que escuché decir, pero se lo voy a poner de esta manera. Hombre, considera esa mujer que tienes a tu lado, a esa esposa que Dios te dio. Considera que al darte Dios esa esposa, te dio una piedra de diamante en bruto y que ahora es tu trabajo convertirla en una hermosa joya. Amén. Esposa, la tarea tuya es más fácil, porque al hombre Dios te dio un diamante en bruto, a ti te dio un bruto para que lo hagas. Yo dije que la hermana me iba a comer. Aquí le van a servir el plato más grande de comida a usted. Pero
a mencionar. Viene en la reunión de caballeros, no me peguen. El último distintivo del papá campeón es que cría a sus hijos con diligencia y deja en ellos un fruto que permanece. Tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí, papá, llegamos al punto donde todo lo que hemos visto hoy se junta. ¿Recuerda de dónde partimos hace 2 semanas atrás? De una declaración de un pastor amigo. No es ocuparme por ocuparme, es dar frutos, es ser fructífero. Esa era la inquietud de Sebastián Bach. Y esa es exactamente la pregunta que usted y yo como padres debemos hacernos con relación a nuestros hijos. Porque hay una credencial más en la lista de Pablo que todavía no hemos conectado con el hogar, con la cancha de la vida. Y él no confíes en tu tradición. Pablo nos dijo a nosotros que el hecho de que sus padres, sus abuelos, su descendencia hayan sido fieles, eso a él no le servía de nada si él mismo no tenía un encuentro personal con su vida. Y ese precisamente, escucha papá cristiano, es el mismo desafío que enfrentamos nosotros con nuestros hijos. Es posible que nuestros hijos crezcan en la iglesia, conozcan cada canción, sepan las historias bíblicas de memoria y nunca hayan encontrado a Cristo por sí mismos. Es posible hacerles creer que la salvación se hereda y fallarles en heredarles una fe viva. Mi hija Angelique, que ahora se mudó a Tallahassee, aplicó para trabajar en una escuela cristiana part-time, porque va a estudiar, obviamente, ya está estudiando el lunes, comienza una clase. Y yo le decía, hija, ¿sabes que ayer hablando con ella, ¿sabes que en esa entrevista que te van a hacer para el trabajo en la escuela cristiana, te van a preguntar varias cosas fundamentales que cualquier empleador cristiano va a tener presente? Tú eres cristiano, ¿cuál es tu iglesia? Bueno, papi, yo en la aplicación puse que mi iglesia es la primera iglesia bautista hispana de Pancoso, pero que yo estoy orando y estoy visitando iglesias sin comprometerme con alguna. Perfecto. Pero tú sabes que es posible que te pregunten, ¿cómo tú sabes que eres salvo? Y me dijo, ay, padre, llevo 20 años cantando la canción de la escuela bíblica de vacaciones, Admit, Believe, Confess. Pero yo puedo decir simplemente que yo sé que soy salvo, porque yo le di mi vida al Señor Jesucristo y le pedí perdón por mis pecados. Papá, don't take it for granted. El hecho de que vienen a la iglesia y se sientan al lado de nosotros no es garantía de que tengan una relación personal con Cristo. Usted y yo necesitamos ser diligentes, responsables e intencionales en volver al punto 1 del primer mensaje, en hacerles ver, entender y confiar en que Cristo es lo más grande, es el tesoro más preciado, la posesión más valiosa. El papá que mete goles no confía en que sus hijos hayan crecido en la iglesia, porque si fuera por eso, ¿usted sabe cuántos murciélagos hay en las iglesias? Y no son salvos. Quieren que sus hijos atesoren a Cristo. No porque mi familia es bautista o evangélica o pentecostal, nazarena o lo que sea, sino porque ellos mismos le han entregado su vida al Señor Jesús. Y una de las cosas que más me impresiona de la revelación de Jesús sobre Dios es el énfasis de Jesús en el carácter paternal de Dios. Eso es maravilloso. Es algo que incluso la Biblia revela una y otra vez, que Dios es Padre. Pero le voy a decir algo más. Dios es Padre
presente. En Ezequiel capítulo 48, verso 35, Dios le revela al profeta Ezequiel que la ciudad que iba a llevar su nombre es Jehová Sama, o Shama, el Dios que siempre está allí. ¿Sabe qué es eso? Una promesa de presencia permanente. Lo que dijo Jesús a los discípulos antes de hacer, comienzan a hacer, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y concluyo haciendo esta afirmación y esta pregunta. Dios es Padre presente, es Papá presente. ¿Qué tal nosotros? La pregunta que debo hacer es, ¿cómo sé? Papá, hágase esta pregunta. ¿Cómo yo sé que Dios es Padre presente? Vamos a comenzar. O sea, cuando yo estoy en aprietos, cuando estoy en problemas, aún hasta cuando meto la pata, ¿hacia quién yo corro? Porque si corres hacia Dios, eso quiere decir que tú sabes que Él está y que Él es accesible. Papá, vamos a traerlo a nuestra vida. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, cuando Angeli era chiquitita, Marcos llevaba mucho tiempo pidiéndonos que quería de Navidad unos audífonos, cuando aquello era muy Beats, marca Beats, algo así. Eran de cable todavía, pero eran carísimos esos audífonos. Y nosotros tuvimos que ahorrar para regalarle aquellos audífonos caros a Marcos. Y Marcos, entusiasmado con sus audífonos, cuando se los regalamos, se los puso los audífonos, de lo más contento. La primera noche se fue a dormir con sus audífonos. Dormido, se le cayó de la cama. Angeli estaba en el bunk bed arriba y se lanzó, porque siempre fue así, y alocada. Y se lanzó del bunk bed y cayó arriba de los audífonos y los partió. Ella no dijo nada, pero vino corriendo con los audífonos rotos en la mano, llorando a donde yo estaba. Me ha manipulado toda la vida. Y le digo, cometí un error, rompí los audífonos. Marcus is gonna kill me. Y yo, sinceramente, hermanos, me puse alegre, me puse contento. Terminamos comprando otros audífonos, ¿sabes? Pero creo que todavía lo estamos pagando. Pero me alegré tanto de que mi niña, cuando cometió un error y se equivocó, supo que podía correr a papá. Tú y yo tenemos el Padre por excelencia. Tú y yo sabemos correr hacia Él. Y corremos. Pero papá, vamos a hacer esta pregunta y pedir a Dios que nos ayude a ser también ese papá accesible. Ese papá al que los niños puedan correr. Ese papá que hace sentir a sus niños seguros en el hogar. Y no te importa si tú metes goleada, te aplaudes o no te aplaudes. No importa. Lo que importa es que tú sabes, que ellos saben, que tú eres accesible, que pueden correr hacia ti, que pueden buscarte a ti, sentirse amados, sentirse abrazados, sentirse seguros. Y sabes, papá, el día que veas eso, por la gracia de Dios, porque temes a Jehová, podrás decir,
papá campeón, aunque el mundo aplauda a otros. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor.